Hola, bienvenidos a Mi Mejor Etapa, episodio número 7, algo 7. por ahí. Le damos la bienvenida a este nuevo canal, Inamovibles. La semana pasada estuvimos hablando un tema súper interesante, Sí, que creo que mucha gente fue ministrada y creo que pudieron entender con más claridad lo que son las batallas internas. claro que sí. Y fue tan y tan así que decidimos hacerle una segunda parte porque como que nos quedamos por la mitad. Sí, porque hay que darle continuidad, porque es muy amplio Ya. lo que estuvimos hablando. Entonces hoy estaremos hablando de batallas internas. Ujú. Y hay muchas cosas que nosotros podemos ver en la palabra de personas que tenían batallas internas y podemos reconocer que no somos los únicos en que hemos tenido batallas internas o que actualmente estamos teniendo batallas internas. La semana pasada hablábamos un poco sobre Elías y cómo Elías sufrió una batalla Sí. interna en el momento donde él le pide a Dios que le quite la vida. Y esta semana queremos hablar un poco sobre Judas. Y Pedro. Y Pedro. Y creo que nos vamos a quedar cortos todavía. Sí, porque es bastante, es mucho lo que hay para Ya. aportar. Es que la palabra de Dios es infinita y nosotros podemos agarrar muchas cosas y aplicarlo a nuestra vida de acuerdo a lo que encontramos en las Escrituras. Entonces, nosotros en las batallas internas, por ejemplo, vamos a iniciar con Pedro. Ya que él era el principiante, siempre fue el primero en todo. Siempre le gustaba estar al frente y ser el que aceptaba los retos más rápido. Y en cuanto a retos, una de las historias es cuando habla que estando en la tormenta, él estaba en la barca y Jesús se aparece en medio de la tormenta. Y él le pide a Jesús si él puede bajar y caminar en el agua también para llegar hacia él. Entonces, cuando eso pasa, si te fijas, Pedro sí tomó la decisión de poder tener esa valentía de poder salir de la barca. Entonces, cuando él está ya caminando dentro, por encima del agua, él empieza a quitar su enfoque de Jesús y empieza a ponerlo en la tormenta. Entonces, cuando eso empieza a pasar, ahí es cuando él tiene una batalla interna. Entonces, la batalla interna empieza cuando hay varios puntos, y lo estuvimos hablando detrás de cámara. Hay varios puntos, y uno de ellos es la falta de decisión. O sea, es la indecisión es lo que hace que nosotros tengamos esa batalla en nuestro interior y que no nos sintamos seguros de lo que queremos hacer. Y siempre para una batalla, una guerra, un conflicto, siempre se tienen que haber dos personas. Hay dos opciones. Dos opciones. Y la raíz de una batalla interna, un conflicto interno, siento yo que siempre es porque no puedes decidir entre una cosa u otra. Y Pedro, el conflicto que empezó dentro de él fue porque él trató de poner su mirada en Jesús, pero su mirada también estaba en la tormenta. Sí. Y al él querer poner la mirada en las dos cosas a la misma vez, entra el conflicto, entra la batalla, entra la duda y se hunde. Sí. Y eso lo podemos ver a través de la palabra con Pedro y con Judas, que también vamos a tocar un poquito el tema de Judas un poquito más adelante. Claro. Pero siempre que tenemos dos opciones y no podemos decidir entre las dos, siempre en nuestro interior va a haber un conflicto interno. Mira, y esto es tan importante porque para nosotros tocar otro punto de la Biblia, para dar como que un pequeño fundamento y que sea pilar para lo que estamos hablando, la Biblia dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Entonces, si te fijas, nosotros siempre vamos a tener esa batalla. Eso es una de las batallas internas que todo cristiano tiene. Todo el que sí realmente le sirve a Dios de todo corazón, siempre tiene una batalla interna. Por eso mismo la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Él cayó porque tuvo anteriormente una batalla interna. Es justo, su corazón es justo, pero hay veces que hace cosas que no le justifica su justicia. Entonces estuvo flaqueando en lo que es
su decisión, en su centro, en el blanco a seguir. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros vemos que el espíritu y la carne se oponen entre sí, es cuando, por ejemplo, la historia de Pedro, él empezó a mirar la tormenta y la tormenta lo influenció. Yeah. Y ahí fue cuando la indecisión tomó una decisión y esa decisión terminó hundiéndolo. Entonces, si te fijas, también Jesús le dice cuál fue la razón por la cual su indecisión hizo que se hundiera. Y era por su falta de fe. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta, que la falta de fe es la que hace que nosotros terminemos hundiéndonos en las decisiones incorrectas. Y eso es lo que hace una batalla interna. Hay muchas cosas de las batallas internas. Y ¿tú quieres decir algo? Como todo creyente, creo que cada uno de nosotros tenemos un conflicto en nuestro corazón, sea que lo querramos o no, siempre será Jesús versus el mundo. Oh, sí, siempre. Y, por ejemplo, siempre tratar de tomar la decisión dejar que Dios tome decisiones sobre tu vida, o escuchar al mundo decirte que tú eres independiente y puedes tomar tus propias decisiones, o entre ministerio a cual Dios te llamó versus carrera que quizás tú deseas tener, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. Siempre será entre Jesus versus what I want, Jesus versus the world, Jesús contra lo que yo deseo, Jesús contra mi propia voluntad. Y eso crea en nosotros un conflicto interno que nos lleva a dudar, como lo hizo Pedro, a culparnos muchas veces, porque al nosotros entender que lo que nosotros deseamos o lo que nosotros tenemos dentro va contra mi deseo por dejar que Jesús lo haga, eso causa culpabilidad también. Claro. Porque, wow, yo quiero esta carrera, quiero esto, pero también tengo el conflicto que Dios no me ha llamado a eso, pero es que esto es lo que yo quiero. Entra la culpabilidad. Y mira, no es que te quiera interrumpir, pero eso es algo muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque la indecisión es uno de los fundamentos de la batalla interna, pero no simplemente es con todo eso que tú estabas explicando, sino que nuestra decisión puede hacer que nosotros, por ejemplo, Jesús versus lo que yo quiero, pero hay veces que lo que yo quiero está desalineado, como tú estuviste explicando, pero nosotros podemos alinear eso que yo quiero que sea lo mismo que Jesús quiere. Y ahí es cuando la decisión de nosotros se hace firme. Entonces, esto también, por ejemplo, la indecisión es queriendo vivir en santidad, porque tienes la intención de querer vivir en santidad, pero estás teniendo problemas con la carnalidad, con lo que tú quieres. Y así fue lo que pasó con las personas que querían construir la Torre de Babel. Sabían que no estaba correcto y permanecieron en eso. Y por eso Dios tuvo que venir y confundirlos, porque sabían que se habían propuesto a querer tumbar, o sea, que querían construir algo que no estaba en la voluntad de Dios. Entonces, esto puede también estar influenciado en la indecisión, puede estar influenciado en lo que es el propósito, llamado, y esto influye en la falta de certeza, de convicción y seguridad, que es básicamente la misma palabra, con tres definiciones diferentes, pero la convicción es lo que hace que nosotros tengamos el propósito firme, que tengamos el llamado firme y que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que vivamos la vida que Jesús quiere que vivamos conforme a Él. Sí, y creo que convicción es la palabra clave en que cómo poder, ¿cómo se dice? Cómo se puede uno mismo como face to face con el conflicto. Confrontar el conflicto. La convicción es una de las claves para poder derrotar la batalla interna. Porque, como estábamos diciendo, la batalla interna, la raíz
de ella es la indecisión, la confusión, y la forma correcta de cómo poder vencerla es teniendo convicción de quién es el Señor. Amén. Y teniendo convicción en la palabra. Porque, por ejemplo, tengo una batalla interna entre quiero servirle al Señor, pero a la misma vez voy a perder todas mis amistades y quizás mi vida gire por completo. Quiero servir al Señor, pero veo que las personas que sirven al Señor que me rodean no lo hacen de la forma correcta. Claro. Que es un ejemplo que yo he escuchado en vida real. Yo quisiera entregarme al Señor, pero yo no quiero ser como las personas que yo veo que son cristianas, pero siguen cosas del mundo. Claro. Y entonces ese conflicto se derriba completamente cuando tú lo pones cara a cara con la palabra. Y eso, conociendo la palabra, es lo que te da la convicción. Porque tú entonces entiendes que no es al hombre que tú estás siguiendo, sino a Jesús. Y creo que teniendo esa fe, esa certeza, la convicción en lo que el Señor ha dicho para tu vida, lo que el Señor dice en la palabra, te ayuda a poder, derribar todas esas palabras, todos esos pensamientos que vienen a ti de querer confundirte, de querer, por ejemplo, derribarte, mantenerte abajo, porque muchas veces las palabras que escuchamos a nuestro alrededor son bien fuertes, y si no tenemos suficiente convicción en lo que ya el Señor nos ha dicho, se convierte en una realidad para nosotros. Sí. La empezamos a creer. Y eso es tan, tan fuerte. Yo vi una vez un documental de un lobo que se crió con perritos. Y el lobo creció, era lobo, siempre fue lobo. Te puede matar. O sea, un lobo es 1000 veces más peligroso que un perrito. Pero como creció con perritos pequeños, grandes, perritos domésticos, nunca pudo conocer quién realmente era. Wow. Mira, ¿sabe que una de las cosas más céntricas en cuanto a la indecisión es lo que te rodea? Yeah. Entonces, lo que te rodea es lo que está formando tu indecisión. Entonces, si ahí es cuando quiero poner un poco de las Escrituras, cuando Jesús habla, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es la cruz que tú realmente estás tratando? O sea, ¿qué es lo que tú no quieres negar? ¿Qué es lo que no quieres crucificar? ¿No quieres negar las amistades? Esa es la cruz que te está haciendo que tú batalles, la indecisión. Ese es el ambiente que tú tienes. Porque se sabe que hay amistades que tú tienes que no te están influenciando a la vida de Dios, a la vida de Cristo, a menos de que tú estés ahí para poder evangelizarle y tener paciencia y mansedumbre con ellos, no dejando que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Es la forma correcta de tú poder permanecer en tu convicción. Y de no hacer que la tormenta empiece a tomar control de tu vida. Entonces, una de las cosas en lo que es de la indecisión, cuando nosotros nos enfrentamos y estamos en el momento de la indecisión, puede venir el estrés o un afán. Y es lo mismo que le pasa a Pedro. El estrés o afán te lleva a la batalla interna y terminas quitando tu confianza en Dios y lo pones en el problema. Y ahí es cuando viene el estrés. Ay, Dios mío, no sé lo que pasa, no sé por qué quiero hacer esto, pero esto. Y ahí es cuando te sientes estresado, porque no estás tomando una decisión. El estrés siempre viene de algo que no sabemos decidir, o no sabemos qué hacer, o no sabemos la solución. Y ahí es cuando, como a Pedro le pasó en la tormenta, que estaba estresado encima del agua, porque quería caminar hacia Jesús, pero la tormenta lo estaba atormentando. Y ahí fue cuando ese estrés lo hundió. Y ahí fue cuando nació la duda de él. Se dio a luz la duda de él. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. De que nosotros somos muy influenciados a la indecisión por lo que nos rodea. Porque, por ejemplo,
puede haber una persona que tenga el llamado a la predicación, el llamado al apostolado, el llamado al ser maestro, el llamado al evangelismo, el llamado a lo profético, a lo pastoral, excesivamente. Pero por causa de que no tiene una aceptación de sí mismo, quiere hacer una carrera simplemente para impresionar a alguien. Y ahí es cuando vienen las batallas internas de indecisión, de identidad, de poder saber a quién yo quiero satisfacer. Si es a mí, la aceptación de las personas o a Dios. Y ahí es cuando viene una de las cosas de batallas internas que son muy, muy peligrosas. Porque ¿qué pasa? Si nosotros cometemos la decisión incorrecta, vamos a querer ser aceptados por una persona que ni le importa quiénes somos. Perdemos nosotros y perdemos a lo de Dios. Y ahí es cuando todo se derrumba y caemos bajo el agua, como Pedro. Y ahí es cuando Jesús viene y nos tiene que decir y corregirnos. No culparnos y juzgarnos, sino corregirnos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no pusiste tu convicción en mí, siguiéndome a mí? No concentrándote en la tormenta, no concentrándote en la opinión de las personas, no concentrándote en que las personas quieren formar su mentalidad en tu mentalidad, cuando ya tú tienes tu vista y tu blanco hacia mí en medio de la tormenta. Es cuando nosotros empezamos a tener esa indecisión y nos terminamos hundiendo. Sí, y hay muchas cosas similares entre la historia de Pedro y de Judas. Sí, bastante. Con Judas podemos ver eso de lo que estábamos hablando de tener que decidir entre Jesús y el mundo y tener ese conflicto interno. Judas tenía un conflicto, una batalla en su corazón, entre escoger amar a Jesús con todo su corazón o amar al dinero. Y dentro de él siempre tuvo esa batalla. Siempre tuvo el deseo de querer tener dinero, pero dentro de él también había ese amor por Jesús. Claro. Y podemos ver, y ahí vemos el ejemplo de la palabra donde dice, donde está vuestro corazón. Y ahí, ese era el que yo iba a tocar, sí. Ahí está, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Sí. Y Judas pasó el tiempo cuando estaba con Jesús, cuando ya lo iba a entregar, él tenía un conflicto terrible. Sí. Terrible. Porque imagínate ser consciente de que tú vas a entregar al Salvador del mundo por unas cuantas monedas. Wow. Y sigues con eso, o sea, lo haces. Y permaneces en esa decisión. En esa decisión que tú sabes que es incorrecta. Pero podemos ver desde un principio, su corazón se inclinaba más hacia el amor al dinero. Sí. Desde un principio. Y creo que es un poco, para mí siempre fue súper impactante porque, sabemos que Jesús sabía. Sabemos que Jesús sabía que Judas tenía una inclinación hacia el dinero. Y sabía que le robaba. Y aún así lo dejó. Porque él extraía de las ofrendas. Y aún así lo dejó. Y ahí podemos ver cómo Dios es con nosotros. Wow. Cómo quizás tú y yo, quizás la gente que ve este video, sufren con conflictos súper pesados como el de Judas, o quizás no tan pesados, no tan fuertes, pero Dios nos deja. No, y no solamente eso, podríamos ver como que el amor al dinero y el adulterio sean diferentes, pero el pecado es el mismo. Es el mismo. El peso es el mismo, la consecuencia es la misma de ser separado de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia de Judas, nosotros nos podemos dar cuenta de que él tenía esa batalla con el dinero. Esa batalla con el dinero le fue muy cara, pero bastante, que de hecho hasta se nombró, donde él terminó siendo asesinado, se nombró en cuanto a lo que es a cosa de muerte y así. Pero mira qué pasa. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Tu espíritu, mira lo que le pasó a Judas, es lo que me ministraba el Señor. Tu espíritu sabe lo correcto, pero tu corazón está en otro lugar, teniendo una intención
que te desvía de lo correcto. Yeah. Cuando nosotros tenemos conciencia de que sabemos que Jesús va a ser, por ejemplo, en el caso de Judas, sabemos que Él es el Salvador del mundo, pero mi inclinación es que yo quiero el dinero. Yo quiero el dinero, yo lo quiero. Yo quiero esas 30 piezas de plata, yo quiero eso es lo que yo quiero. Y ahí es cuando nosotros empezamos a fallar, empezamos a titubear y empezamos a tener esa batalla interna. Y como quiera, Él permaneció en su necedad, permaneció en una mente reprobada. Y así terminó, lamentablemente. Y Judas, en la palabra dice que nosotros debemos adorar a un solo Dios. Amén. Y Judas no hizo eso, hizo lo contrario. Adoraba a Jesús, pero también adoraba el dinero. Y como hablábamos hace un poquito, cómo estas batallas nos llevan a la indecisión y la culpabilidad. Con los ejemplos de Judas y Pedro podemos ver dos finales diferentes. Judas entrega a Jesús porque cede al lado del dinero. Si estamos hablando sobre una batalla, él cede on money side instead of Jesus. Entra la culpabilidad. Entra en dinero en vez de Jesús. Sí, entra la culpabilidad en Judas y lo lleva a matarse. Cuando vemos a Pedro, entra la duda por la batalla, por la tormenta, entra la duda. Y porque lo negó también. Y porque lo negó más adelante también. Y entra la culpa también en Pedro. Porque él se culpó, porque dijo, wow, él me dijo que yo lo iba a hacer. Y él le había jurado que no lo iba a hacer. Pero Pedro se va. Él se regresa al pasado de donde Jesús lo sacó. Se regresa al pasado. Y pescando llega a Jesús después de haber resucitado. Y lo confronta, pero de manera amorosa. Claro. Y solo le pregunta que si él lo amaba. Ahí vemos cómo Pedro se arrepiente. O sea, esto te lleva o al arrepentimiento o a la culpabilidad. Y remordimiento. Y remordimiento, como sufrió Judas. El remordimiento que Judas experimentó lo lleva a quitarse la vida, porque la culpabilidad fue demasiado fuerte para él. Claro. Y al contrario, Pedro, él regresa a su pasado, pero se arrepiente cuando tiene un encuentro con Jesús. Claro que sí. Y se reconcilia. Y ahí vemos cómo Pedro regresa a los pasos, al camino donde él tenía que haber estado. Mira, y es tan doloroso la historia de Judas que él terminó desechando la moneda también. Yeah. Se quedó sin moneda, se quedó sin Jesús y terminó suicidándose. Una indecisión por querer persistir en lo que es una carnalidad, siempre terminamos nosotros perdiendo todo. Jesús y a nosotros mismos. Todo. Y así es como nosotros debemos de empezar a tener una conciencia de que es preferible nosotros empezar a tener una decisión en seguir a Jesús y no al deseo desviado que es conforme a la carnalidad que mora en nosotros. Y ahí es cuando nosotros necesitamos empezar a implementar el ser apartado del mal y amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y persistir en una fe inamovible. Amén. Wow, eso quedó bien, Tremendo. Gloria a Jesús. Así que esta fue parte 2 de Batallas Internas. Amén. Esperamos que esto haya sido de bendición para tu vida como lo fue para nosotros. La próxima semana estaremos en vivo, así que no te lo puedes perder aquí por Inamovibles. Y esto fue Mi Mejor Etapa. Bendiciones. Dios te bendiga.